Muy bien. Aquí nos cambian un poco el procedimiento a partir de esta. Miren, a partir de esta, en el libro no están multiplicando la primera fracción por el denominador de la segunda, ni la segunda fracción por el denominador de la primera. ¿Qué están haciendo aquí en el libro? Están utilizando otro método que también funciona para sumar y restar fracciones heterogéneas. En este método, el libro lo que está haciendo es que está utilizando un número que al multiplicarlo por 6 me dé el mínimo común múltiplo de los dos números, que serían el 6 y el 12. Ustedes ya saben cómo sacar el mínimo común múltiplo, y si nosotros sacamos el mínimo común múltiplo de 6 y de 12, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y de 12, niños? 2. Sería 12. 2. ¿Sí? 12. 12 sería el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, vean, lo que están haciendo aquí en el libro es que buscan un número que multiplicado por 12 me dé 12. 12 por 1 me da 12. Ajá. Y un número que multiplicado por 6 me dé 12. 6 por 2. 6 por 2. 6 por 2. 6 Entonces, por 2. aquí, niños, en el libro, en el segundo escalón de las fracciones que tenemos aquí en el libro, ¿verdad? Ya no están usando el procedimiento que yo les enseñé en el cuaderno, que sí usaron en las primeras dos fracciones, miren, sino que ahora están utilizando el mínimo común múltiplo de los dos números. Entonces, ustedes encuentran el mínimo común múltiplo de los dos denominadores y luego ya solo buscan un número por el que tengan que multiplicar cada uno de los denominadores para que les dé el mínimo común múltiplo que ustedes tenían. Se los voy a explicar con otro ejemplo aquí en el cuaderno. Vamos a cambiar un ratito de página para que ustedes puedan entender bien el método del libro y así no confundirse, ¿sí? Antes de hacer esas que están ahí en el libro, les explicaré entonces cómo está el método del libro, que es un método totalmente diferente al método que nosotros hemos estado viendo. En el método que ustedes tienen ahí en el libro, niños, ¿sí? Vamos a ver la que está abajo, voy a usar como ejemplo. Solo voy a poner mi cuadrícula. Vamos a poner cuadrícula aquí. Ahí está. Vamos a hacer la que tienen abajo de esa que íbamos a hacer ahí en el libro, la que sería un sexto más 2/14. Ahí está. Vean. Deja de compartir y comparto otra vez porque se quedó trabado en el libro. Ay, gracias, gracias. Ahorita les comparto. Ahí está ya. Hoy sí, todos miran el pizarrón. Sí, ¿Todos pueden ver el pizarrón? Muy bien. Vean pues, niños, el método del libro es un poco diferente, así que necesito que le pongan atención porque igual sirve, pero es diferente al que hemos aprendido el día lunes, ¿sí? En el método del libro, para hacer la suma de fracciones heterogéneas, la suma a la resta, lo que están haciendo es sacar el mínimo común múltiplo entre 6 y 14, ¿sí? ¿Se recuerdan cómo se sacaba el mínimo común múltiplo? Niños, silencio, por favor. Quien esté cantando. Muy bien. Entonces acá, el mínimo común múltiplo entre 6 y 14. O sea, en el método del libro lo que tenemos que hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. En este caso, los denominadores son 6 y 14. ¿Sí? Entonces recuérdense que para sacar el mínimo común múltiplo, yo lo que tengo que hacer es descomponer los números que me estén dando hasta llegarlos a convertir en números unos, ¿sí? O sea, yo tengo que dividir el 6 y el 14 todas las veces que yo pueda hasta que el 6 y el 14 se vuelvan números unos, ¿sí? Entonces, Teacher, le escribí algo por el chat. Muy bien. Sí, Isa, sí puedo decir. Entonces tenemos que ir dividiendo el 6 y el 14 hasta llegarlos a convertir en números unos. A ver, niños, ¿qué número puede dividir al 6 o al 14? No es obligatorio que los pueda dividir a los dos. No es obligatorio que los pueda dividir a los dos. Pero aquí, el 2, no, el 1 no se puede usar. El 2 puede dividir al 6 y puede dividir al 14 también. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. ¿Cuál es la mitad de 14? 7. 7. Luego, un número que pueda dividir a 3 o a 7. No es obligatorio, oigan, no es obligatorio que los pueda dividir a los dos al mismo tiempo. Puede dividir solo a uno. Muy bien. El 3. El 3 puede dividir a 3. ¿Cuál es la tercera parte de 3? 1. 1.
1. 7 se puede dividir dentro de 3 o no se puede. No se No, no se No puede. se puede, entonces solo se copia. Ahora, un número que pueda dividir al 7 para que también se convierta en 1. ¿Qué número puede dividir al 7? El 7. 1 dividido 7 no se puede, así que solo lo copio. Y 7 dividido 7, ¿cuánto me da? 1. 1. Muy bien. Entonces, niños, lo que yo necesito en este método que les están enseñando en el libro es que saquen el mínimo común múltiplo de los dos denominadores. Recuérdense que el mínimo común múltiplo es llegar, descomponer los números que le están dando hasta convertirlos en unos, ¿sí? Aquí ya descompuse el 6 y ya descompuse el 14 hasta que se convirtiera en 1. Los divisores que voy a usar para descomponer estos números que yo tengo en el mínimo común múltiplo, no es obligatorio que puedan dividir a los dos números al mismo tiempo. Con que puedan dividir a 1 es suficiente. Entonces yo aquí ya pude dividir al 6 y al 14, entonces ya los descompuse y ya los convertí en unos. Ahora, todos estos números que me quedaron aquí, que usé para descomponer, son los que me van a dar mi mínimo común múltiplo. Entonces, todos los números que les queden aquí afuera, que fueron los que usaron para descomponer, los tienen que multiplicar entre sí para poder encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Cuánto es 2 por 3 por 7? 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Y 6 por 7? 6 por 7. 42. 42. No nos estamos sabiendo las tablas, niños. ¿Qué está pasando? 42 es el mínimo común múltiplo entre 6 y 14. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, niños, que el denominador que deben llevar mis dos respuestas, mis dos nuevas fracciones, tiene que ser 42. ¿Sí? Mis dos nuevas respuestas. Un sexto lo tengo que convertir en una fracción que lleve como denominador el 42. Y 2/14 también la tengo que convertir en una fracción que lleve como denominador el número 42. Pero, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? Fácil. Hacemos ahora el procedimiento parecido que estábamos haciendo con el método anterior que les expliqué. Agarramos la primera fracción, que sería un sexto, y vamos a agarrar la segunda fracción, que sería 2/14, y las vamos a copiar aquí abajo, ¿sí? Ahora necesito que ustedes busquen un número que multiplicado por 6 les dé 42. ¿Cómo se no entendí? Mira pues. Ya sacaron el mínimo común múltiplo de los dos denominadores, ¿sí? El mínimo común múltiplo de 6 y de 14 es 42. Entonces, obligatoriamente el denominador de las nuevas fracciones que ustedes van a sacar para poder sumar, porque recuérdense que para sumar tienen que tener el mismo denominador. Entonces, un sexto se tiene que convertir en una fracción que tenga denominador 42. Y 2/14 también se tiene que convertir en una fracción que tenga como denominador. Teacher, ¿le puedo decir? 42. Entonces. Teacher, ¿ese sonido de quién fue? ¿O fue de mi computadora? No sé. No, yo no escuché ningún sonido. Solo escuché a Pamela. Muy bien. Sí. Vean pues, ahorita vamos a ver, Pamela. Solo le voy a terminar de explicar aquí a Fabiancito que me dijo que no había entendido bien. Entonces, Fabiancito, se agarra la primera fracción que es un sexto y la vas a copiar aquí abajo y también vas a copiar la segunda fracción que es 2/14. Pero recordate que ahora obligatoriamente, ¿cuál tiene que ser el denominador de tu nueva fracción, Fabiancito? Según el mínimo común múltiplo de los dos números, 42. obligatoriamente tiene que ser 42. Entonces tenés que buscar un número que multiplicado por el denominador de la fracción, un sexto, te dé 42, porque va a ser el número que vas a usar para amplificar esta fracción y así cumplir con la regla que dice que tu denominador va a ser 42. Entonces tenés que buscar qué número multiplicado por 6 te da 42, que es el denominador que necesitabas. 7. 7. Muy bien. ¿Pero qué dice la regla? Si multiplico el denominador por 7, también el numerador lo tengo que multiplicar por 7. Por eso es que ustedes tienen que buscar qué número le multiplicaron al 6 para que les diera 42. Porque ese es el número que también le van a tener que multiplicar ustedes al numerador. Entonces, 1 por 7, ¿cuánto me da? 7. 7. Entonces, un sexto se va a convertir en la fracción 7/42. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 42 es mi mínimo común múltiplo, entonces ese va a ser mi denominador. Yo tengo que buscar
un número que multiplicado por el denominador de la primera fracción me dé 42 y ese mismo número que usé para multiplicar el denominador, también lo tengo que usar para multiplicar el numerador, ¿sí? Ahora hacemos lo mismo con la segunda fracción, que es 2/14. ¿Qué denominador tiene que llevar esta fracción amplificada? También el 42, porque es obligatorio, porque ese es el mínimo común múltiplo de las dos fracciones. Entonces, ahora les pregunto, ¿qué número multiplicamos por 14 para que nos diera 42? 3. El 3. 3. ¿Sí? 14 por 3, 42. Pero si usé el 3 para multiplicar el denominador, también lo tengo que usar para multiplicar el Numerador. 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 ¿Y 2 por 3 cuánto sería? 6. 6. 6. Entonces, ahora ya tengo mis dos fracciones convertidas y a las dos tienen el mismo denominador que sería 42. Entonces, ¿qué se hace con estas fracciones? Se suman los numeradores. 7 más 6, ¿cuánto sería? 7 más 6. 13. 13, muy bien. 13. ¿Y qué se hace con los denominadores? Todos se copian. Se copian. Bien. Entonces, aquí, niños, también pude sumar estas dos fracciones con este otro método que me están enseñando en el libro. Es más largo, pero con este método lo que va a pasar es que se van a ahorrar la simplificación, porque con mi método va a ser más fácil encontrar la respuesta, pero luego tienen que simplificar. En cambio, con este método, encontrar la respuesta es más largo, más difícil, pero ya no van a tener que simplificar. Esa es la única diferencia, ¿sí? Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos métodos, ¿sí? Pueden elegir cualquiera de los dos métodos, pero eso sí, tienen que saber que este método que está en el libro es más largo, pero les va a evitar la simplificación, mientras que mi método es más corto, pero van a tener que simplificar la respuesta, ¿sí? Muy bien. Cualquiera de los dos métodos les va a dar la misma respuesta, ¿sí? La respuesta va a ser la misma, cualquiera de los dos métodos que usen, ¿sí? Solo que este método ya les va a dar la respuesta simplificada y el método que yo les di muchas veces van a tener ustedes que simplificar la respuesta para encontrar la correcta, ¿sí? Muy bien. Teacher, ya hicimos la tercera. No, esta fue, como era más difícil, fue la que yo les quise explicar, que es la que está abajo de esa que estábamos haciendo. Sería la número 5. Ahorita les voy a compartir aquí. La que estábamos haciendo era esta, miren, niños. Sí, teacher, ya sabía. Ajá. Yo Esta, solo entonces. pregunto porque quería que- Acá ustedes tienen que escribir lo que Entonces escribimos lo en el... copiamos. Ajá, ustedes tienen que escribir lo que escribimos en el pizarrón, que sería aquí. 1/6 por 7 les quedó 7/42, la primera fracción. 7:42. Teacher, y la de arriba no la vamos a hacer. Y la segunda, ahorita voy, esperen. Les había quedado 6/42. ¿Cuál no vamos a hacer? La de un doceavo. Bien, lo que pasa es que esa es más fácil. Yo les quería explicar este método con una más difícil. Esa estaba muy fácil para explicárselo. Esta estaba más difícil, por eso quise hacerles esta para que vieran el método ya bien avanzado. ¿Sí? Es que, ¿por qué les expliqué eso? Porque quería que ustedes supieran de dónde salió este 2 y de dónde salió este 1. Porque si no me van a decir, teacher, porque aquí está multiplicando por 2 y aquí está multiplicando por 1. Porque aquí en el libro están usando el otro procedimiento que les acabo de explicar, donde ya saben aquí en el libro que el mínimo común múltiplo entre el 6 y el 12 es 12. Si ustedes sacan el mínimo común múltiplo de 6 y 12, es 12 la respuesta. Entonces están buscando, ¿qué número multiplicado por 6 me daría 12? El 2. ¿Y qué número por 12 me daría 12? El 1. Por eso es que de aquí salió ese 2 y ese 1 que tienen ustedes acá. Lo que no quería es que ustedes no supieran de dónde había salido ese 2 y ese 1. Por eso hice este ejemplo primero, ¿sí? Entonces aquí, niños, 4/6 por 2. 4 por 2, ¿cuánto me daría? 4 por 2, ¿cuánto me da? 8. 8, muy bien. 6 por 2, ¿cuánto dijimos que era? 6 por 2. 12. 12, muy bien. Y 12. aquí 1 por 1, 1, 1. 1. Y 1 por 12, 1 por 12. 12. 12. Entonces aquí 9 más 1, 8 más 1, perdón. 9. 9. 9. ¿Y qué se hace con los denominadores? Solo se Se copia. copian. Todo se copia, muy bien. Teacher, de ver estaba fácil.
Estaba fácil. Lo que pasa es que, como les digo, aquí en el libro ya saben cuál es el mínimo común múltiplo. Por eso entonces ya solo les dijeron por qué número tienen que multiplicar. En cambio, en el pizarrón les expliqué desde cero. Desde que nosotros descubramos cuál es el mínimo común múltiplo y después descubrir por qué número hay que multiplicar. Pero aquí en el libro ya saben cuál es el mínimo común múltiplo y ya les ahorraron el encontrar por qué número tienen que multiplicar. Ya solo les están diciendo. Está más fácil. Pero ustedes tarde o temprano lo van a tener que hacer solitos. Por eso les expliqué desde cero el método en el pizarrón. Ahora sí, dice que para encontrar el mínimo común múltiplo de estas dos fracciones tenemos que multiplicar la primera por 1 y la segunda por 4. 35 por 1, ¿cuánto es? 35 por 1, 35. Y Randy. 35 por 1, 35. Muy bien. 35. 36 por 1, 6 por 1, 36. 36. 36. Muy bien. Ahora dice que la otra fracción la tenemos que multiplicar por 4. Entonces, 7 por 4, ¿cuánto sería? 7 por 4. 7 por 4. Niños, ¿qué está pasando con esas tablas? ¿Cómo te dice 7 por 4? 7 por 28. 4, 28. 28. Ajá. 28. Y 9 por 4. 36. 36. 36. Bien. ¿Y cuánto es 35, 36avos menos 28, 36avos? Serían 35 menos 28. 12. 35 menos 28. 12. 35 menos 28. 35. Lo bien. 7. 7. ¿Sí? 7. ¿Y el denominador qué pasa con él? 36. Se Le copia. 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 Muy bien, que sería 36. Y ahora la última, dice, para encontrar el mínimo común múltiplo entre estos dos, había que multiplicar por 3 esta y por 2 esta. Entonces, 8 por 3, ¿cuánto es? 21. 8 por 3. 24. 4, muy bien. 24. Y por 10 es 30. Y por 10 es 30, muy bien. Ahora aquí, 1 por 2. 1 por 2. 2. Y 15 por 2. Y 15 por 2. 15 por 2, 30. 30, muy bien. 30. 30. Ahora 24 menos 2, ¿cuánto nos daría? 22. 22. ¿Y qué se hace con los denominadores? Solo se copia. 30. Muy bien, solo se copia. Es 30. Muy bien. ¿Ya estamos ahí? Ya terminemos. Teacher. Teacher. Muy bien. Aquí, niños, donde dice encuentra las cifras perdidas, lo que tendríamos que hacer es una operación inversa a la que tenemos ahí para poder encontrar las cifras perdidas. Por ejemplo, vean. Aquí, 1/2 más no sé cuántos doceavos, porque no tenemos, nos da 9 doceavos como respuesta. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, como es una suma, es que a la respuesta le tenemos que restar 1/2 para saber cuál número iría acá. Entonces, tendríamos que restar 9 doceavos menos 1/2 para saber qué número va a ir acá. Pero estas de encontrar cifras, les voy a dar yo las cifras de una vez porque quiero Yo ya seguir las practicando tenía. con más sumas en la otra página. ¿sí? Es 3. 3. Aquí es 3. Estas solo se las voy a dar porque ahorita lo que quiero es que sigamos practicando, pero con las operaciones en la otra página. ¿sí? Aquí sería 3 también. 3. Y estas últimas serían acá 3. Y acá 3. sería 20. 20. Aquí Ya sería les 3, copio. aquí sería 3, aquí 3 y aquí 20. En casi todas era 3. Ya, teacher. Teacher. Muy bien, muy bien. Teacher, 3, tal vez 3 le y cuente 20. algo que se termine antes de que se termine la clase, pero no creo. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de terminar rapidito. Porque ahí van a ver. Si lo hacemos rápido, logramos. Vamos a ver. Ya puedo borrar aquí, ¿verdad? Sí, Espero que teacher. hayan ido pasando. Sí. Bien. Sí, teacher. Veamos. Ahora, niños, la tarea que yo les dejé, si no estoy mal, era de esta serie 67. Miren,
las tareas que yo les puse a sumar. Solo quiero que saquen su tarea, por favor. Saquen su tarea. Y me digan. Porque yo también les hice el primer ejemplo. Antes de dejarles esa tarea, les hice un ejemplo donde decía 1/2 más 3/10. ¿Se recuerdan? Sí, teacher. ¿Y cuánto nos quedó 1/2 más 3/10 en la tarea? 16, 20. 16 16, veinteavos, 20. pero después lo simplifiqué. Sí. ¿Y cómo nos quedó? Después de simplificarlo, ¿cómo nos quedó, niños? Espérense que voy a traer mi cuaderno. Teacher, nos quedó 4/5. 4/5, muy bien. Entonces esa era la primera, miren. Fue el ejemplo que yo les di. 1/2 más 3/10 nos quedaba 4/5. Ahora en la tarea que yo les dejé, les puse la primera, que era 3/4 más 6/8. 3/4 más 6/8. ¿Y cómo les quedó la respuesta en la tarea? 3/4 más Teacher, 6/8. me quedó a 24. Espérame, teacher, no. 48, 32. 32. Espérame, teacher, lo hice mal. ¿Cómo les quedó la primera de la tarea, niños? La de 3/4 más 6/8. Solo Emanuel me está respondiendo. 24 más 24, 32 avos. 4, A mí me quedaron las dos igual. Sí, teacher. Ajá, quedaron La igual. primera no quedaba 24/32. ¿Me dijiste 48, Emanuel? 48 me habías dicho, ¿o no? Niños. 6 ¿Cuánto? 3 medios. 32 avos. La respuesta correcta 3 medios. es simplificado, es 3/2, muy bien. Pero ¿cómo te había quedado originalmente, Emanuel? 48, 32 avos. Entonces la respuesta correcta era 48/32, pero no la tenían que dejar así. Recuérdense que las respuestas se simplifican. Y entonces se simplificaba hasta su mínima expresión y quedaba 3/2 después de haber simplificado. ¿Sí? 3/2. Y la última, ¿cómo les quedaba? 5/6 más 1/3. ¿Qué respuesta les dio? 7/6. No, pero en el cuaderno, ¿cómo les quedó? Ah, Yo quiero saber, porque algunos no la simplificaron. Yo quiero ver cómo les quedó. 7/6. ¿Sí la simplificaron entonces? ahorita digo la. Muy Mi bien, teacher muy me bien. quedó 7/3. Ah, 7/3 te quedó. Sí, teacher. Era 7/6, Randy. Luego de haber ¿Cómo se simplificado, lee, teacher? que era Que ya 7/6. acabé. Teacher, a mí me tocó 7, a mí me salió 7 novenos. 7/9. Pero la respuesta original, ¿cómo les quedó? Porque esa fue ya simplificada. Ahorita, teacher, se lo digo. Pero antes de esa respuesta les tuvo que haber quedado otra respuesta, que era la original. 21/18. 21/18 te había quedado. Ah, ya viste, Sí, entonces si la teacher. tenías buena, lo que pasa es que simplificaste mal. La tercera parte de 21 es 7 y la tercera parte de 18 era 6. O sea, tu respuesta sí estaba bien. Lo que pasa es que no simplificaste bien. Pero sí estaba bien tu respuesta. Ajá. Entonces sí está bien, teacher. Sí, por eso es que yo quería saber cuáles eran sus respuestas originales para saber si tenían buena la respuesta y solo la simplificación fue la que sacaron mal. ¿Sí? Y sí, Entonces, teacher, yo también me equivoqué solo en la simplificación. muy bien. Sí, porque la respuesta era 21/18, pero le tenían que sacar tercera parte. La tercera parte de 21 era 7 y la tercera parte de 18 era 6. Por eso quedó 7/6. Teacher, no sé si me salió. Yo hice mal eso. Ujú. Pero, no, sí, lo hice mal, teacher. Vamos a ver ahora la de las ruinas egipcias. Vamos a ver qué dice. Dice acá, completa la pirámide de manera que la casilla superior sea la suma de las dos casillas de abajo. O sea, niños, que para completar la pirámide ustedes tienen que sumar 5/6 más 5/12 y nos va a dar la respuesta de esta columna de acá. Luego, para encontrar esta de acá sería 5/12 más esto, nos da esto, pero como no tenemos esto, a 10/12 le tenemos que restar 5/12. A esta está fácil porque tienen el mismo denominador. 10/12 menos 5/12, ¿cuánto iría aquí? 5/12, muy bien. 5/12 iría acá, muy bien.
¿Por qué 5 doceavos más 5 doceavos nos va a dar 10 doceavos? Pero aquí, 5 sextos lo tenemos que sumar con 5 doceavos para encontrar qué respuesta va acá. 5 sextos sería lo mismo que 10 doceavos. 10 doceavos más 5 doceavos, ¿cuánto sería? 10 doceavos. 10 doceavos más 5 doceavos. Esta ya la convertí. 10 doceavos más 5. 15 doceavos. 15 doceavos. Muy bien, 15 doceavos. Y 15 doceavos más 10 doceavos, ¿cuánto es? 25 doceavos. 25 doceavos. Muy bien. Ahí estaríamos. 25 doceavos. Excelente. Ya ni siquiera necesitamos usar el espacio acá. Muy bien. Aquí, niños, dice que tenemos que encontrar qué fracción representa cada figura. La primera que tenemos que encontrar es cuánto vale la manzana. Porque la manzana sí me están dando que es la respuesta de esta resta. Miren, 9 cuartos menos 3 medios me va a dar la respuesta de la manzana. Entonces, esa sí la vamos a hacer aquí en el pizarrón. Les voy a compartir. Vamos a sacar, niños, ahorita la respuesta de cuánto vale la manzana mordida. Ahí en el libro. Dice que la manzana vale el resultado de la resta de 9 cuartos menos 3 medios. Pongan mucha atención, niños, porque hay que entender bien las operaciones con fracciones heterogéneas, ¿sí? Entonces vamos a usar mi método ahorita. No vamos a usar el del libro, sino que vamos a usar el mío porque el mío es el que hemos estado usando desde el lunes. Entonces, ¿para qué les vamos a cambiar método? Aquí ya solo ustedes utilizan uno. Utilizamos el del libro solo porque en el libro habían unas operaciones que me lo pedían, pero ustedes sigan utilizando aquí mi método, ¿sí? Entonces, niños, para hacer una operación de suma o resta con fracciones con diferente denominador, era lo primero que hacíamos. Era lo ¿Qué primero. es la primera fracción? Agarrábamos la primera fracción, muy bien. Y lo copiábamos la primera multiplicábamos por el denominador de la segunda. fracción. Muy bien, y luego lo multiplicamos por el denominador de la segunda. ¿Cuál es el denominador de la segunda fracción aquí? 2. 2, muy bien, 2. 9 por 2, ¿cuánto es? Es 18. 18, muy bien. 4 por 2, 8. 8, muy bien. 8. 18 octavos es la primera. Ahora, ¿qué hacíamos después de copiar la primera y multiplicarla por el denominador de la segunda? ¿Qué se hacía? Copiábamos la segunda y lo multiplicábamos por el denominador de la primera. Muy bien, copiamos la segunda, que es 3 medios, y la multiplicamos por el denominador de la primera. ¿Cuál es el denominador de la primera? 4. 4, muy bien. Entonces la vamos a multiplicar aquí por 4. ¿Sí? Solo quiero que ustedes vean bien, niños, que no digan a el teacher qué hizo. No estoy sacándome ningún número de la manga. Miren, primera fracción, la copio y la multiplico por el denominador de la segunda. ¿Sí? Luego, segunda fracción, la copio y la multiplico por el denominador de la primera. ¿Sí? Entonces aquí, 3 por 4, ¿cuánto sería? 2. 12. 2 por 4, 8. 8. Muy bien. Entonces, niños, 9 cuartos me queda como 18 octavos y 3 medios me queda como 12 octavos. Ahora que ya las dos fracciones tienen el mismo denominador, ya las puedo operar. 9 cuartos se convirtió en 18 octavos y 3 medios se convirtió en 12 octavos. Entonces, ¿cuánto sería 18 octavos menos 12 octavos? 6 octavos. 6 octavos, muy bien. Se restan los numeradores y se copia el denominador. Ahora les pregunto, ¿6 octavos se puede simplificar? ¿6 octavos se puede simplificar? Sí. Recuérdense que para saber si se puede simplificar tienen que ver si tienen el mismo divisor. Y 6 y 8 sí tienen el mismo divisor. ¿Cuál es el divisor que puede dividir a 6 por 8? ¿Cuál es la mitad de 6? 3. 3. ¿Y la mitad de 8? 4. 4. Entonces, ¿cuánto vale la manzanita? 3 cuartos. 3 cuartos. Muy bien. Entonces, donde dice que la manzana más 1/3 es igual al valor de la flor, ahora ustedes tienen que sacar el valor de la flor. ¿Cómo van a sacar el valor de la flor? Tocando la fracción que vale la manzana más 1/3. ¿Sí? El valor de la manzana más 1/3 les va a dar el valor de la flor. Entonces, para sacar el valor de la flor, niños, tendrían que sumar
el valor de la manzana, que es 3/4, más 1/3. Dicho, ya se va a acabar la reunión. Y por eso les estoy diciendo cómo sacar el valor, porque les va a quedar de tarea. Y luego, para sacar el valor del tronco, tienen que agarrar la fracción que les quede de respuesta aquí, en esta operación que van a hacer, menos 1/5 para saber el valor del tronco, ¿sí? Entonces, para saber el valor de la flor, suman